Saludos y bienvenidos a su podcast Métele Mente, Cuentos para Todos. En esta oportunidad escucharemos y disfrutaremos el cuento La cicatriz del mal, un cuento maravilloso del escritor canadiense de origen escocés Eric McCormack. Eric McCormack fue conocido por sus obras que combinan el absurdo, el existencialismo, la ficción criminal, el horror gótico y la búsqueda de identidad y significado personal. McCormack escribió cuentos además de su trabajo académico y en la década de 1980 los publicó en pequeñas revistas literarias como Prince International, Malad Review y The New Quarterly. Su primer libro, Inspecting the Vault, publicado en 1987, es una colección de estas historias. Un cuento en particular, Historias tristes en la Patagonia, que describe una tragedia familiar, formó la base de su próximo libro, The Paradise Motel, que se publicó en 1989 y se menciona en la mayoría de los otros libros que siguen. En el capítulo de hoy disfrutaremos del cuento La cicatriz del mal, una narración en la voz de Omar Vázquez, maestro de la asignatura de lenguaje de la institución educativa María Auxiliadora, sede La Ermita, en Ciudad Bolívar, Antioquia. Un cuento incluido en el plan lector para bachillerato, Métele Mente, Lenguaje y Literatura. Gracias por apoyar este contenido con tu suscripción y tu reacción positiva. La cicatriz del mal, por Eric McCormack. Reunidos en un anillo de luz alrededor del fuego, las espaldas formando una pared contra la noche, los hombres se sentaban con sus tazas llenas de ron y contaban historias como si todavía estuviesen en sus hamacas del castillo de proa, camino del sur. La hoguera, sin duda, era una brillante decisión en el gran vientre de la noche patagónica. Los murciélagos iban y venían alrededor de nosotros, y una leve llovizna susurraba a los troncos ardientes. El maquinista habló. Recordaba, dijo, algo que podría interesarles, algo que había ocurrido de verdad. Era un hombre de las islas del norte, y en su camarote tenía cuadernos que no permitía que nadie viera. Sus manos estaban acostumbradas al fuel oil y a las pesadas tuberías de acero. Sin embargo, tenía los elegantes dedos de un pianista y los ojos azules de un soñador. Se incorporó y se sentó sobre un lugar más alto, sobre un barril volcado. Entonces habló con una suave voz del norte. Cuando yo era pequeño, sucedió algo extraño en nuestro pueblo.
a un extremo de la isla, llegó a vivir un médico nuevo, con el acento de la gente del continente. Venía con su mujer y 4 hijos, 2 chicos y 2 chicas, todos ellos menores de 10 años. El médico era delgado y tenía la cabeza como la de una serpiente. Su esposa era hermosa. Llevaba su largo cabello rubio recogido con un moño y siempre estaba alegre, pues siempre estaba cantando. Eso es todo lo que recuerdo de ella. Al cabo de un mes ocurrió algo. En una soleada mañana de agosto, este médico se presentó en la comisaría muy preocupado para denunciar la desaparición de su esposa. Según declaró, ella había salido el día anterior a dar un paseo cotidiano y no había regresado. La había buscado por todas partes porque no quería armar un alboroto, pero ya empezaba a sentirse muy inquieto. La policía se puso en marcha. Primero, se aseguraron de que no había cogido el transportador que servía de transporte para ir al continente. Y luego organizaron un recorrido minucioso por la isla. Hubo muchos hombres que se prestaron a ayudar. Buscaron en todas partes, de día y de noche, pero no encontraron ni rastro de ella. La vida tenía que continuar. Los 4 niños volvieron a la escuela al día siguiente, como de costumbre. De todos modos, no tenían muy buen aspecto. Estaban pálidos y desolados, con muestras de haber estado llorando. Lo más evidente era su modo de andar. Todos caminaban muy rígidos, como si fueran ya viejos. Los niños de la isla hacía poco tiempo que los conocían y, por eso, no se atrevieron a preguntarles qué les pasaba, pues supusieron que, de algún modo, estaba relacionado con la desaparición de su madre. Pero, al día siguiente, una de las niñitas, que debía tener unos 6 años, se encontró muy mal. Cayó de su pupitre presa de convulsiones, mientras se apretaba su estómago y gemía. La maestra, una señora mayor, se la llevó a la sala de profesoras. Allí la acomodó con la ayuda de una almohada y una cobija. Luego telefoneó al padre de la niña, al médico, para que fuese enseguida por ella. Pero la niña seguía quejándose. Entonces, la maestra intentó convencerla para que le mostrara dónde le dolía. Al principio la niña no quiso. Decía solo que le dolía, pero vio que la maestra deseaba ayudarla y, por eso, empezó a desabrocharse el vestido. En ese preciso momento, un automóvil se detuvo afuera. Y el
padre de la niña entró apresurado en la sala de profesores gritando: ¡No, no! Y se la llevó en brazos. Luego volvió por los otros 3 niños y también se los llevó. A la maestra todo esto le pareció muy extraño, así que de inmediato llamó a la policía. Sin perder el tiempo, el sargento y un agente fueron a la casa del médico, que quedaba en los acantilados. El agente golpeó en la puerta y ambos esperaron hasta que el médico acudió a abrir. El sargento, a modo de solicitud, le dijo que quería ver a los niños. El médico, algo nervioso, dijo que era imposible, puesto que se encontraban demasiado enfermos como para ser molestados en ese momento. Pero el sargento insistió, a la vez que entró con el agente que lo acompañaba. Los niños estaban en la cama, en una gran habitación en el lado de la casa que daba al océano, y era evidente que estaban enfermos. El sargento sabía lo que tenía que hacer. Les pidió que se quitaran la ropa que llevaban. Y los niños obedecieron entre gemidos y suspiros de dolor. El sargento entendió de inmediato la causa de su sufrimiento. Vio que en el centro del abdomen de cada uno de los niños había una gran cicatriz con las suturas frescas y las heridas irritadas. El médico, que había permanecido en la habitación, lloraba en silencio. Cuando el sargento le preguntó por qué habían sido operados los niños, él no respondió. Ante el silencio del médico, el sargento no tuvo otro remedio que llamar a la ambulancia local y llevarse a los niños al hospital que quedaba al otro extremo de la isla. El médico residente en el hospital, un hombre amable, comprendió la preocupación del sargento, así que ordenó que llevaran a la pequeña, que había tenido los dolores más fuertes, a la sala de operaciones, donde él había estado a punto de dar una clase de patología a unas enfermeras. Anestesiaron a la niña. El residente y las enfermeras veían cómo de las heridas de la niña resumaba pus mezclado con sangre. Claro que le dolía. El residente cortó las suturas y las retiró. Deslizó los dedos por las heridas y palpó. Notó una especie de bulto. Con unas pinzas, lo tomó por un lado, lo sacó lentamente y lo sostuvo en el aire. Todos los que estaban reunidos alrededor de aquella mesa vieron algo que nunca olvidarían. El residente había cogido con las pinzas una mano humana, chorreando sangre
y pus. La sostenía por el pulgar y todos pudieron ver con claridad el anillo de matrimonio en el dedo medio y el esmalte rojo en las largas uñas. El maquinista que narraba la historia se detuvo un momento para tomar un poco de ron de su vaso de lata. La noche se había vuelto más fría y los miembros de la expedición que escuchaban la historia se acercaron más a la hoguera. El maquinista, después de un largo sorbo, continuó con su relato. Así fue como descubrieron que el nuevo médico había matado a su mujer. Estaba más que claro que la había descuartizado y ocultado los trozos dentro del vientre de cada uno de los niños. Cada uno de ellos contenía una mano o un pie. Más tarde, en el sótano, fueron encontrados medio muertos los animales de la familia: un pastor escocés y un gato rojizo. También tenían excisiones abdominales. El veterinario local encontró los ojos de la mujer en el perro y las orejas en el gato. El residente declaró más tarde que esperaba no tener que realizar nunca más una operación de urgencias como aquella. Estaba convencido de que si su colega, el padre de los niños, hubiera tenido más hijos y animales, se les habría arreglado para esconder todas las partes de la esposa. También declaró que la obra de su colega era una maravilla. Según él, nunca había visto semejante pericia con el bisturí. Poco después, un pescador encontró el resto del cuerpo bajo unas rocas del acantilado. En el juicio, el asesino siempre permaneció en silencio. Después de 2 días de trámite, fue sentenciado a muerte. Aunque los niños suplicaron por su vida, el asesino fue trasladado irreversiblemente al continente para que lo ejecutaran. El maquinista había terminado con su relato. De pronto, un miembro de la tripulación, un londinense de pelo claro, dijo: «No le creo una palabra. Todo eso no es más que un cuento para niños. ¿Cómo es que un cuerpo humano puede utilizarse para ocultar los miembros de un cuerpo humano?» Muchos de los que estaban sentados alrededor del fuego empezaron a reír, de alivio sobre todo, ante el pensamiento de que aquella historia no era más que una broma. La llovizna silbaba ahora en el fuego un poco más fuerte, como si la madera quisiera discutir el tema.
Los murciélagos se acercaban y alejaban de la hoguera. El maquinista se bajó lentamente del barril. Permaneció de pie por un momento y, un poco disgustado, intentó irse para su tienda. Pero, en vez de eso, se devolvió y con lentitud se desabrochó el impermeable y dejó ver la camisa blanca en los pantalones negros de oficial. Se sacó la parte delantera de la camisa, la levantó hasta la altura de su mentón y enseñó el diafragma. Allí, justo encima de la cintura, todos pudieron ver una larga cicatriz longitudinal y unas estrías blancas de una veintena de centímetros que recorrían la pálida piel norteña. Los hombres enmudecieron. El maquinista metió con cuidado la camisa dentro de sus pantalones, cerró el impermeable, dio la vuelta y se alejó en la oscuridad. Este fue el cuento La cicatriz del mal por Eric McCormack. Espero que esta historia haya sido de todo tu agrado. Agradezco mucho tu apoyo dándole me gusta a esta producción. No olvides suscribirte al canal y compartir la historia con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo capítulo.